este video que es con respecto a cómo calcular la integración de los flujos de efectivo o flujos de caja. Vamos a poner un ejemplo de un caso de una empresa ficticia. Le vamos a llamar el caso Avex Incorporation, por ponerle un nombre por ahí que pueda ser recordado, Avex. Bien, les voy a plantear lo que es el caso. Dice, Avex Incorporation planea exportar su producto sello a los Estados Unidos y esta es la razón por la que evalúa la conveniencia de hacer ciertas inversiones de acuerdo a la siguiente información. Siempre hay que buscar la información de dónde la vamos a obtener para poder determinar nuestros flujos de caja. Acuérdense que son flujos de caja futuros. Son algo que no ha sucedido. Ellos quieren hacer un proyecto y para eso nos piden a nosotros que analicemos el flujo de caja futuro para poder saber si es buena la inversión o si no es buena. Bien, inciso A. La estrategia comercial considera otorgar un precio de introducción de 100 pesos que conservará durante los primeros 3 años de operación y aumentarlo un 10% a partir del año 4, es decir, un 10% el año 4, un 10% más el año 5. La proyección de la demanda, es decir, lo que ellos consideran que van a poder colocar en el mercado, esa es la proyección de la demanda, supone vender 2.500 unidades el primer año, aumentar un 20% las ventas para el siguiente y un 5% el tercer año, y crecer en forma proporcional a la población, la cual se espera tenga un incremento anual del 2%. Es decir, las estrategias de mercado ya después del año 4, al parecer fue el año 4 y año 5, ya no va a haber una campaña importante que incremente el mercado, sino que el mismo crecimiento de la población es la que nos va a permitir incrementar nuestro volumen de venta. Inciso C. La adquisición en activos comprenderá un terreno con un valor de 80,000 pesos, 200,000 pesos en construcciones que se deprecian contablemente 40 años. Ojo, es bien importante, esta es la vida contable de las construcciones, 40 años. Y 100,000 pesos en maquinaria que se depreciará a 10 años. Esto es lo que, de acuerdo al caso que estamos viendo, esto es lo que nos permitiría la ley o el gobierno poder depreciar nuestros activos. En este caso, vamos a utilizar el sistema de depreciación en línea recta. Aunque estas últimas tienen una vida útil de solo 4 años. ¿Qué es la vida útil? La vida útil son los años o vida que tiene un activo y funcionará correctamente de acuerdo a las especificaciones del fabricante. Si el fabricante dice que nuestra vida útil de este activo es de 4 años, significa que después del año 4 empezaremos a tener fuertes problemas en mantenimientos, en reparaciones, y que el nivel de productividad no será el adecuado. Por lo tanto, debemos de sustituir ese activo en el año en que la vida útil te lo está mencionando. Al final de su vida útil, podrán venderse al 50% de cómo se compraron. Ahí vamos teniendo todos los datos. Inciso D. El costo variable es de 30 pesos por unidad y los costos fijos anuales son de 45,000 pesos. El capital de trabajo para el arranque equivale a 6 meses de los costos de operación desembolsables el primer año. Únicamente lo que son los costos fijos y los costos variables. Eso lo consideremos como costos de operación. Luego dice, considere un horizonte de análisis de 5 años. No significa que el proyecto se vaya a terminar en 5 años, sino que lo vamos a analizar en 5 años. Y que la TREMA, que es la tasa de rendimiento mínima esperada por los accionistas, para el proyecto es del 15%. El valor de desecho se calcula por el método de valor de desecho comercial. Este es
otro método que se verá o se vio en otro video. Considere los siguientes términos para la adquisición de los activos. La maquinaria se obtendrá mediante un préstamo con tasa de interés del 13%, pagaderos a 4 años. La construcción y terrenos se financiará con las utilidades retenidas de la empresa y los impuestos vigentes para la compañía es del 30%. Ok, ya lo que nos está pidiendo, determine las cuentas y después construir los flujos de caja, determine si la estructura de capital, es decir, cómo vamos a adquirir el activo y realizar un análisis de acuerdo al tiempo de recuperación o payback. Bien, vamos a empezar por partes. Lo primero que tenemos que hacer para poder ir reuniendo la información que necesitamos para crear el flujo de caja, vamos a empezar por la determinación de los ingresos. ¿Cuánto es lo que voy a recibir por concepto de ventas? Entonces nos vamos a la redacción y nos dice que la estrategia comercial considera otorgar un precio de introducción de 100 pesos, conservarlo durante los primeros 3 años de operaciones y aumentar un 10% a partir del año 4. B. La proyección de la demanda supone vender 2.500 el primer año y aumentar las ventas. Ok, esto ya lo leímos hace un momento. Entonces, empezamos. Primero nos dice que el primer año va a vender 2.500. Si multiplicamos esto por 1.05, ¿cuánto es la demanda? No, por 1.20, dice que aumentará el 20%. ¿Cómo lo determino? Le incremento el 20% del año inmediato anterior, que eran 2.500. 2.500 por 1.20 me da 3.000. Después dice, las ventas el siguiente año serán a un 5%. Entonces multiplico el año inmediato anterior, que eran los 3.000, por 1.05, 3.150. Y crecer de forma a la población a partir del año 4. Es decir, que aquí vamos a multiplicar por 1.02 y luego por 1.02 el año inmediato anterior. Y con esto le estamos incrementando los porcentajes correspondientes a cada una de los pronósticos de venta. Acuérdense que estos son pronósticos de la demanda. El precio empezará con 100 pesos y así se mantendrá los primeros 3 años hasta el año 4, en que aumentará un 10%. Y después vamos a aumentarle un 10% más del año inmediato anterior. Es decir, vamos a crecer un 10% y el siguiente año otro 10%. Ahora sí, multiplicamos lo que son las piezas por el precio y me dará mi importe proyectado de los años 1 a los años 5, que es mi horizonte. Continuamos. Ya que calculamos el ingreso por ventas, ahora vamos a calcular la tabla de amortización y el préstamo que necesitamos de acuerdo a lo que nos dice la redacción. Dice, la maquinaria se obtendrá mediante un préstamo con una tasa del 13% pagadero a 4 años. Pagaderos a 4 años. Estos 4 años es en lo que se va a liquidar la deuda. Para poder saber primero cuánto es lo que voy a pedir, necesito saber cuánto me va a costar la maquinaria. Y en base a eso calcular lo que es la cuota. ¿Cómo vamos a calcular la cuota? La cuota la vamos a calcular en base a la siguiente fórmula, que es un cálculo que lo vamos a ver o se vio en otro video. Este cálculo es la anualidad de valor presente. La maquinaria nos costó 100,000 pesos. Vamos a sustituir la fórmula. P es igual a 100,000 por, abre los corchetes y empezamos. Y es nuestra tasa de interés. ¿Cuánto es la tasa de interés? El 13%. ¿Cómo lo represento en decimales? Como 0.13, que multiplica a 1 más I, 1 más 0.13, 1.13, elevado a la n. N es igual al número de periodos, en este caso son 4 periodos. Entonces, nuestra fórmula queda 0.13 por 1.13 elevado a la 4, sobre, y seguimos la fórmula, 1 más I, otra vez 1.13 elevado a la 4, y esta vez menos 1. Menos 1 es una constante. Realizamos el cálculo y nos da 33,619.42. Esto es lo que la empresa debe de pagar año con año para liquidar la deuda.
¿La deuda de cuánto? La deuda de 100,000 con una tasa de interés del 13% en 4 años. Entonces, nuestro saldo inicial es de 100,000. Nuestra cuota, como ya sabemos que se va a pagar igual en todos los años, ya de una vez la vamos a colocar ahí. Los intereses se cargan al saldo. El saldo es de 100,000. El 13% de 100,000 son 13,000. Si yo llego al banco con 33,619 pesos, el banco me va a decir, sí, qué bueno que me estás pagando, pero 13,000 pesos son de intereses. Solo la diferencia se va a ir a capital, es decir, a reducir la deuda que tienes con el banco. ¿Cuánto es esto? 26,619.42. Entonces, el saldo ya no es de 100,000, ahora es de 100,000 menos 20,619, que son 79,380.58. Nuevamente pago los 33,619. Ahora el interés va a ser cargado sobre el nuevo saldo, que son los 79,000, y el 13% de 79,380.58 es de 10,319.48. Volvemos a hacer la diferencia entre la cuota y el interés para saber cuánto va a aportar a capital, y es de 23,000 pesos. El nuevo saldo ahora es de 56,080.64. Nuevamente calculamos el interés, la diferencia, y así terminamos nuestra tabla de amortización. Si se fijan, el saldo final debe de coincidir con la aportación a capital final. Es decir, que con la última aportación de la cuota se liquida el último saldo adquirido el último saldo registrado en el año 4. Acuérdense que este es a anualidades vencidas. Continuamos. Ahora vamos a calcular el valor de desecho comercial. Para los que no lo tienen muy entendido, este concepto lo vamos a desarrollar aquí paso por paso. Para poder encontrar el valor de desecho comercial, primero tengo que encontrar el valor en libros de mis activos, es decir, en el horizonte que yo me estoy marcando. El valor de desecho comercial es cuánto voy a recibir si yo vendo mis activos al término del horizonte. No es el término del proyecto, es el término del horizonte, 5 años. Ok, si yo llego a 5 años, ¿cuál sería el valor en libros de mis activos? Primero tenemos que enlistar los activos. Es el terreno. El terreno tiene un valor de adquisición de 80,000 pesos. Pero el terreno es el único activo que no se deprecia. Por lo tanto, no es necesario calcular el valor en libros, sino que se pasa igual. Después, el edificio. El edificio me costó 200,000 pesos. O me va a costar, acuérdense que es futuro. El edificio me va a costar 200,000 pesos. La puedo depreciar en 40 años, por lo tanto mi depreciación anual es de 5,000. ¿Sí? Acuérdense que estamos calculando en base a la depreciación en el método de línea recta. Por lo tanto, si nos dicen que lo podemos depreciar en 40 años, dividimos el precio de adquisición entre 40 y me da mi depreciación anual. Esta construcción no se ha modificado durante los 5 años, por lo tanto se considera que tiene años en uso de 5 años. Y multiplicamos la depreciación anual por 5, me darán los 25,000 pesos de depreciación acumulada. La depreciación acumulada es igual a la depreciación anual por los años que vayas a calcular. Ahora, el valor en libros, acuérdense muy bien que el valor en libros es igual a valor de adquisición menos depreciación acumulada. Por lo tanto, el valor en libros de la construcción es de 175,000 pesos. Posteriormente vamos a registrar ahora sí la maquinaria. La maquinaria me costaron 100,000 pesos. Se puede depreciar a 10 años. Mi depreciación anual al dividir 100,000 entre 10 es de 10,000 pesos. Pero tengan mucho cuidado porque este se va a sustituir en el año 4. Por lo tanto, cuando yo llegue al año 5 y yo quiera registrar los activos, cómo los voy a poder vender o cuánto voy a adquirir, ese activo, la maquinaria, tan solo tendría un año en ese momento, porque en el año 4 se sustituyó por una nueva. Al momento que la sustituimos, esta llega con una nueva depreciación porque se acaba de adquirir. Entonces apenas tiene un año de que se adquirió este activo. Ese sería nuestro año de uso. Al multiplicarlo por mi depreciación anual me da 10,000 pesos. Nuevamente, valor de adquisición menos depreciación acumulada, y tengo 90,000 pesos de mi valor en libros
de mi maquinaria. Recuerden que el valor en libros no es otra cosa más que el registro contable de los activos, ¿sí?, afectados por una depreciación. Pero todo es contable, todo es virtual. Esto es lo que el contador lleva en sus registros. Hace muchísimos años, los contadores llevaban libros pesadísimos donde tenían que registrar todas y cada uno de los movimientos, así como los activos, ir llevando un libro especialmente para sus activos y sus depreciaciones. Actualmente ya no es así, existen software, existen aplicaciones, existen mucha paquetería en la cual ellos se pueden apoyar, pero se sigue manteniendo el concepto del valor en libros, que es el valor contable de los activos. Vamos a ocupar más adelante nuestra depreciación anual. Si sumamos la depreciación del edificio más la depreciación de la maquinaria anuales, me da una depreciación anual de 15,000. Esa la voy a ocupar más adelante. Y el total de mi valor en libros es de 345,000 pesos. Ese es el valor en libros. Todavía nos falta calcular cuánto nos van a dar por nuestros activos de acuerdo a un cálculo comercial, que eso es lo que vamos a hacer ahorita. Vamos a calcular el valor comercial de mis activos. Uno es el valor contable y otro es el valor comercial. Nuevamente vaciamos nuestros activos, nuestros valores de adquisición, en cuánto los compramos, y nuevamente volvemos a pasar el terreno porque no trae ninguna información el caso. Si el caso me dijera que el terreno podrá ser vendido a un precio mayor o si la construcción podrá ser vendida a tal precio, no viene nada. Por lo tanto, vamos a pasar el terreno tal cual y la construcción igual. ¿Por qué? Porque como no me traes ningún valor, que tú me dijeras, hay una evaluación comercial donde dice que la construcción podrá ser vendida y no viene, entonces yo pongo el valor en libros. ¿Por qué? Porque así me evito pagar impuestos sobre una venta. Entonces ahorita estamos haciendo una evaluación, acuérdense, estamos evaluando. No significa que esto va a ser en la realidad. Estamos haciendo una proyección para ver si invierto o no invierto en este proyecto. Ahora, la maquinaria sí tuvo una pérdida de valor. Sí dice que podrá ser vendido al 50% al término de su vida útil. Entonces, si es el 50% de 100,000, tendría que ser 50,000 pesos. ¿En cuánto fue lo que perdió? De 100,000 pesos. Si yo lo vendo en 50, pues estoy perdiendo 50,000 pesos a mi activo. ¿En cuánto tiempo tuve esa pérdida de valor comercial? ¿Sí? Comercial, es decir, cuando yo quiera salir a la venta, me van a dar únicamente 50,000 pesos. Esto lo voy a obtener a los 4 años, que es la vida útil del activo. Por lo tanto, está perdiendo 12,500 pesos cada año. Yo calculo el valor de la pérdida anual es de 12,500, pero acuérdense que este activo, la maquinaria, solamente tiene un año dentro de la empresa, porque la otra se sustituyó por esta en el año 4, es decir que tenemos un año con el activo, por lo tanto solamente perdió 12,500 pesos. Si le resto al valor de adquisición la pérdida de valor comercial anual de 12,500, me daría 87,500. Que sumamos todos los valores comerciales, me da 342,500 el valor comercial. Es decir, que si yo salgo a la venta, me van a dar esta cantidad, o bueno, se proyecta que recibiría esta cantidad. ¿Ok? Acuérdense que es proyección. Ahora sí, vamos a ver el siguiente cuadro. El valor comercial son 342,500. El valor en libros es de 345,000. Eso significa que voy a salir con una pérdida de acuerdo a mis registros contables. Por lo tanto, significa que yo me deprecié más de lo que debía haberme depreciado. Perdón, me deprecié menos de lo que me debía haber depreciado. Debía haberme depreciado más porque mi valor en libros es superior a mi valor comercial. No importa. A nosotros nos permitieron esto en la línea recta y así lo tenemos. Ahora, ¿cuánto es la diferencia? 2,500 pesos de pérdida. Entonces se calcula el impuesto en base a la diferencia. Si hubiera sido ganancia, le hubiéramos restado 7,500. Pero en este caso, como es una pérdida, se considera un beneficio fiscal. Eso significa que
como no te depreciaste totalmente como debiste haberte depreciado o como realmente el activo se estaba perdiendo valor, entonces tienes un beneficio fiscal a favor de 750 pesos. Por lo tanto, si 342.500 menos 750 se convierte en más y daría 343.250 pesos mi valor de desecho comercial. Esto de aquí ya es el valor de desecho comercial. ¿Cómo se calcula el valor de desecho comercial? Recapitulando, valor comercial menos impuesto. ¿Pero de dónde voy a sacar el impuesto? Bueno, para poder sacar el impuesto tengo que determinar primero si existe una pérdida o ganancia. ¿Cómo la calculo? Valor comercial menos valor en libros. Si es positivo es una ganancia, si es negativo es una pérdida. Cuando es una ganancia, el impuesto resta, pero cuando es una pérdida, el impuesto suma. Acuérdense que esto, en cada lámina les estoy repitiendo lo mismo, pero es una proyección, ¿sí? No lo tomen como una receta de cocina, no. Este es un análisis, algo que se va a realizar. Estamos evaluando si vale o no vale la pena realizarlo. Bien, ahora sí vamos a calcular o integrar lo que es el flujo de caja en un formato muy genérico. Si se fijan, la primera parte, las primeras cuentas son los ingresos operativos. La segunda parte es los gastos de operación más los intereses, las depreciaciones. Después la baja en libros, lo voy a explicar más adelante. La utilidad antes de impuestos, que es la utilidad antes de aplicarle el porcentaje correspondiente del cargo fiscal. Después calculamos los impuestos, se los quitamos y tenemos la utilidad neta. Después devolvemos los no desembolsables. Vamos a empezar primero registrando las inversiones en activos. ¿Qué fue lo primero que compré? Compré el terreno, realicé la construcción, realizaré las construcciones y después compraré maquinaria. Estos son los registros de eso, lo que me va a costar o lo que voy a necesitar invertir para poder tener estos activos. Después me dice que el CNT van a ser 6 meses del gasto operativo. Como me lo da en meses, primero tengo que calcular el gasto operativo. ¿Cómo se calcula el gasto de operación? Los gastos fijos vienen en la redacción, que serán de 45,000 pesos. Y los gastos o costos variables, que están dados en función al volumen de venta, es de 30 pesos por pieza. ¿Se acuerdan que en el primer cuadro calculamos que el primer año iban a ser 2.500 piezas? Por lo tanto, 2.500 piezas por 30 me da 75,000 pesos. La suma de los dos me va a dar 120,000 pesos entre meses que tiene el año, porque acuérdense que esto es anual, entre 12 por 6 me daría los 60,000 pesos. ¿Ok? Continuamos. El préstamo ya lo determinamos en la tabla de amortización, que nos iban a prestar el valor de la maquinaria. Y esto, si hacemos una suma aritmética rápida por ahí, nos daría 340,000 pesos, lo que necesita la empresa invertir para poder arrancar este proyecto. Pero este proyecto nos va a generar estas ventas. ¿De dónde las estoy obteniendo? Del cuadro 1, del primer cuadro, donde determinamos cuánto es lo que pronosticamos vender. Después vamos a registrar nuestros costos fijos y vamos a repetir la misma fórmula que hicimos para calcular el costo variable del año 1 para los años 2 al 5. 30 pesos por el volumen de venta, es decir, 30 pesos por los 3,000 piezas y así sucesivamente. Por todas las piezas multiplicamos 30 pesos, que es el costo variable, y vamos a determinar nuestros gastos variables o costos variables. Después, intereses. ¿De dónde voy a obtener los intereses? Los intereses los saco de la tabla de amortización, que fue nuestro segundo cuadrito que hicimos. La columna de intereses, año 1. De ahí lo voy a tener año 2, año 3, año 4. Es el pago de los intereses. Esos también tienen afectación fiscal. Aquí estamos colocando lo que tiene una afectación de impuestos, lo que yo voy a querer deducir.
Los intereses son deducibles de impuestos. Después las depreciaciones también son deducibles de impuestos. ¿Se acuerdan que les dije que pusiéramos mucha atención en la suma de las depreciaciones anuales? ¿Por qué? Porque lo íbamos a registrar aquí. Posteriormente, hay que tener en cuenta que vendimos un activo o pensamos vender un activo en el año 4. Entonces tenemos que registrar el ingreso de ese activo, que nos van a dar 50,000 pesos por él. ¿Ok? Pero tiene un valor en libros. ¿Cómo podemos saber mi valor en libros? Acuérdense que está en el año 4 y se deprecia a 10 años. Me costó 100,000 pesos. Para poder sacar o calcular el valor en libros es igual al valor de adquisición menos la depreciación acumulada. Bien fácil, me costó 100,000 pesos. Mi depreciación anual es de 10,000, por 4 años son 40,000. 100,000 menos 40,000, 60,000 pesos. ¿Sí? Valor de adquisición menos depreciación acumulada en el año 4 de un activo que me costó 100,000 pesos, que se deprecia a 10 años, pero estamos en el año 4, por lo tanto, mi valor en libros es de 60,000. Cuando se vende un activo se lleva sus depreciaciones, no se quedan, se las tiene que llevar, hay que borrarlas del libro. Entonces se registran como un gasto no desembolsable porque no se lo dimos a nadie. Las depreciaciones no se las pagamos a nadie, solamente las registramos para decir al gobierno: hey, ¿te acuerdas que compré esto? Bueno, pues esto está perdiendo valor, así es de que como yo lo compré para trabajar, redúcemelo de los impuestos, de las utilidades, la parte correspondiente de acuerdo al 30%. Bien, pero también nos va a ocasionar un gasto. ¿Por qué? Porque tenemos que comprar otra máquina. Entonces, en el registro de maquinaria, ahí le vamos a registrar los 100,000 pesos de la nueva máquina. Ahora sí podemos calcular nuestra utilidad antes de impuestos. Es una simple suma aritmética de positivos con negativos y nos va a dar la utilidad antes de impuestos. Lo vamos a multiplicar por 0.30, que es el factor con el cual vamos a calcular nuestros impuestos, y nos va a dar el ISR. Se lo restamos a la utilidad antes de impuestos y ahora sí me va a dar la utilidad neta. Y como comentamos, las depreciaciones y la baja en libros no son gastos físicos, no son gastos reales, son gastos que no desembolsaste, se los tienes que regresar. Si se fijan, son 15,000 pesos de las depreciaciones, excepto en el año 4, donde hicimos la baja en libros, se tiene que regresar la baja en libros más los 15,000 pesos de la depreciación, son 75,000. Bien, ya con esto tenemos hasta la utilidad neta, pero nos falta registrar aquellas salidas de dinero que no afectan fiscalmente. Las amortizaciones, es decir, el pago del capital, no es un gasto que vaya a tener un beneficio fiscal, es decir, no vamos a poder deducirlo, nada más el interés. Por lo tanto, se registra en un renglón aparte, fuera de la utilidad después de impuestos o de utilidad neta. Y vamos a regresar el CNT. Hay que regresar siempre el CNT positivo, porque acuérdense que es un revolvente. Cuando yo me salga, voy a agarrar, o sea, cuando yo evalúe el flujo de efectivo en mi horizonte, deben de estar esos 60,000 pesos al cierre del año. Y posteriormente vamos a traernos el valor de desecho que ya calculamos en la lámina anterior. ¿Por qué? Porque eso es lo que voy a recibir al final por el concepto de la venta de todos mis activos. Y ahora sí, de utilidad neta hacia abajo. A partir de utilidad neta hacia abajo, lo de arriba ya se registró, ya afectó. Ahora vamos a afectar desde utilidad neta hacia abajo, y estos son nuestros flujos de caja de nuestro proyecto. ¿Ok? Y aquí termina el registro del flujo de caja. ¿Qué significa? Que yo voy a invertir 340,000 pesos el primer año, voy a tener un flujo de efectivo positivo de 65,000, 89,000 y así sucesivamente. Ahora, ¿qué nos falta? Hay que analizar este proyecto para saber si es rentable
o no es rentable, si se recupera dentro del proyecto o si tengo que hacer un análisis adicional. Pero al menos ya determinamos la integración de flujo de efectivo. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente video.